Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces estudiando el balance de masa con relación a la calidad del agua en sistemas acuáticos. ¿Ya? Un indicador que nos habla acerca de la calidad del agua es la cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, el balance de oxígeno es igual a la cantidad de oxígeno aportado al sistema menos la cantidad consumida de oxígeno por el sistema, ¿ya? Que son los déficits. Los que pueden ser aportantes puede ser la reaireación por contacto con la atmósfera, la superficie del cuerpo de agua en contacto con la atmósfera. Em, Después, por la fotosíntesis, la generación de oxígeno por parte eh, de las plantas acuáticas. Entonces, esos inyectan oxígeno también al sistema acuático, ¿ya? Quienes consumen el oxígeno son la materia orgánica carbonácea y la materia orgánica nitrogenada en degradación, las cuales tienen la demanda bioquímica de oxígeno, ya sea carbonácea, que se representa por una constante K sub D y por la letra L. ¿Ya? Eso nos representa demanda bioquímica de oxígeno carbonácea. Y la demanda bioquímica de oxígeno nitrogenada se representa por la constante con una sub N de nitrógeno, L y N, un sufijo N. Esa es la demanda bioquímica de oxígeno por parte de la materia nitrogenada en descomposición. Las fuentes puntuales, LP, estas son fuentes en las que se descarga efluentes contaminados y se convierten en afluentes eh, para la corriente superficial principal que estamos considerando. Luego pueden ser fuentes distribuidas donde la descarga no se realiza a través de un canal o una tubería, sino las fuentes distribuidas puede ser un río, algo que no está muy claro cómo funciona. ¿Ya? Después, la demanda béntica, que es la demanda de oxígeno cuando se depositan los lodos en la parte inferior del cuerpo de agua. ¿Ya? Y finalmente también es consumido el oxígeno por la respiración de los animales, de los peces, de los animales acuáticos y también por parte de las plantas en la noche, ¿no? Ellas consumen oxígeno en la noche. Esta demanda bioquímica, esta demanda de oxígeno disuelto, entonces está dada por una constante multiplicada por la concentración de salida menos la concentración de entrada, más la fotosíntesis. La primera corresponde a la reaireación, más la fotosíntesis. Esto nos da los aportantes de oxígeno y toda esta sección corresponde a los consumidores de oxígeno que provocan el déficit de oxígeno disuelto en el agua. La DBO carbonácea, la DBO nitrogenada, menos fuentes puntuales que descargan aguas contaminadas y van a requerir también oxígeno para descomponer la materia, ¿no? La materia orgánica. Menos fuentes distribuidas, menos la demanda de oxígeno béntica y menos la respiración. Todos estos son los deficitarios o consumidores de oxígeno que disminuyen la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. ¿Ya? La DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, es la cantidad requerida de oxígeno para descomponer la materia orgánica que está presente en el cuerpo de agua. Esta demanda, buenos días, gracias. Esta demanda se produce por el requerimiento que tienen las bacterias para descomponer esa materia orgánica, ¿no? Esta demanda bioquímica de oxígeno es causada por la respiración de las bacterias y termina la demanda bioquímica de oxígeno cuando se agota totalmente la materia orgánica. Entonces ahí las bacterias ya no consumen el oxígeno.
Por eso es un indicador de la contaminación del agua con materia orgánica. Mientras hay todavía materia orgánica disuelta en el agua o en el contenido en el cuerpo de agua, las bacterias van a descomponerla y para ello van a requerir oxígeno, ¿no? Eh, entonces es por eso que la DBO es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica que está contenida en una muestra del agua y esta está determinada por el consumo de oxígeno que hacen los microorganismos para degradar estos compuestos orgánicos biodegradables, ¿no? Entonces la materia orgánica más el oxígeno más los nutrientes que están contenidos en el agua producen una emisión de dióxido de carbono, transforman la materia orgánica en compuestos inorgánicos y se generan nuevas células. Además, se desprende también calor, ¿ya? Se desprende energía. Un momento, por favor. Continuemos entonces. ¿Listo? Esta demanda bioquímica de oxígeno se la puede evaluar numéricamente o analíticamente tomando una muestra y dejando incubar a los microorganismos por 20 días por lo menos. ¿Listo? Se supone que después de esos 20 días la concentración de materia orgánica va a disminuir. Por lo tanto, se puede ver en el Zoom. Por lo tanto, después de estos 20 días, la concentración de oxígeno se tiene que comparar con la concentración inicial. Esta se conoce como DBO5 o DBO estándar. ¿Ya? Perdón. A ver, un momento, esto está perjudicando. Ya, entonces, este análisis, perdón, no se realiza durante 20 días, se realiza durante 5 días y a una temperatura estándar de 20 grados centígrados. ¿Ya? Como se realiza durante 5 días, esta prueba estándar se la conoce como DBO5, demanda bioquímica de oxígeno durante 5 días. También se puede hacer pruebas a los 7 días, a los 20 días y se llaman DBO última, DBO última o DBO total a la prueba a los 20 días. Para las aguas residuales domésticas se estima que la DBO5 equivale aproximadamente al 75% de la DBO última. ¿Y por qué a la DBO de los 20 días se le conocerá como DBO última? Jóvenes. Al principio les dije cuando me confundí con las fechas, ¿no? Y porque a los 20 días se estima que ya no va a haber materia orgánica, ya va a estar degradada por completo. Por eso es la demanda bioquímica de oxígeno última, ¿ya? Entonces es la demanda bioquímica de oxígeno total. Es el total de oxígeno demandado para descomponer la materia orgánica y eso se produce a los 20 días. En 5 días se produce la degradación, una gran degradación de la materia orgánica. Miren, la DBO5 equivale al 75%. Cuando hablamos de fracciones de 0 a 1, la multiplicamos por 100 y lo convertimos en por ciento. Miren, 0,75 lo multiplicamos por 100 y va a convertirse en 75%. Entonces, ¿qué significa? Que la demanda bioquímica de oxígeno al quinto día, en esos primeros 5 días, equivale al 75% de la demanda bioquímica de oxígeno total que se logra hasta los 20 días. ¿Ya? ¿Están claros esos conceptos, jóvenes? Listo. Entonces, en 20 días se estima que se degrade por completo toda la materia orgánica contenida en ese cuerpo de agua. Hasta el quinto día se estima que ya se degradó gran parte de la materia orgánica y por eso se consumió el 75% del total de oxígeno. ¿Ya? Entonces, en la gráfica observamos. Aquí tenemos la escala del tiempo medido en días y aquí la Y representa la demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por litro. Entonces, miren, al quinto día tenemos esta DBO5. Si nosotros hacemos escalas,
vamos a observar lo siguiente. Miren, a ver, aquí vamos a tener el 25%, el 50%, el 75% y aquí el 100% de la cantidad demandada de oxígeno. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí 25% aproximadamente, 50%, 75% y 100% de la demanda bioquímica de oxígeno total o última. A los 5 días se consume el 75% del oxígeno necesario para degradar toda la materia orgánica y en el día 20 ya se considera que se ha consumido el total de oxígeno para degradar la materia orgánica. Y eso, como les dije, es un indicador que nos muestra, que nos dice que ya se degradó toda la materia orgánica. ¿Listo? Al quinto día se ha degradado el 75% de la materia orgánica contenida en el cuerpo y al día 20 ya se degradó la totalidad de esa materia orgánica. ¿Qué es degradar? Convertirla en materia inorgánica, convertirla en gas carbónico, en dióxido de carbono, convertirla en calor y algunas células nuevas. ¿Ya? Esta demanda bioquímica de oxígeno puede ser carbonácea o nitrogenada. Cuando sea nitrogenada se le pone DBON. Cuando es DBO carbonácea solo se escribe DBO. Los compuestos carbónicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Pero las que son degradadas son el nitrógeno y el carbono. La demanda bioquímica de oxígeno carbonácea, nitrogenada y la DBO nitrogenada son la totalidad de la demanda bioquímica, ¿no? DBO carbonácea o DBOC es la cantidad que requieren las bacterias para oxidar la materia orgánica y convertirla en materia inorgánica, convertirla en minerales, nada más. Esta demanda bioquímica de oxígeno carbonácea es producida por la materia orgánica de carbohidratos, que forman la mayor parte de las aguas residuales. ¿Listo? La demanda bioquímica de oxígeno, un momentito, por favor. Ya. Entonces, la demanda bioquímica puede ser también nitrogenada, ¿no? Ya hemos visto, la demanda bioquímica carbonácea es por la desintegración de los carbohidratos que están en las aguas residuales generalmente, ¿no? En la materia orgánica de las aguas residuales. La DBO nitrogenada es producida por materia orgánica nitrogenada. ¿Quién contendrá sobre todo materia orgánica nitrogenada, jóvenes? Ustedes han llevado química orgánica. ¿Estará en las aguas residuales domésticas? Vayan pensando, les voy a volver a preguntar. Esta DBO nitrogenada es la cantidad que requiere los microorganismos, las bacterias, para oxidar el amonio y nitrito, el amonio, este ion amonio, convertirlo primero en nitrito, NO2 con carga negativa, y después convertirlo en nitratos, NO3, pero con carga negativa. A este proceso se le conoce como nitrificación. Entonces, el amonio de la materia orgánica de las aguas residuales, en presencia del oxígeno, sufre un proceso de oxidación, es decir, asimila oxígeno, libera hidrógeno, libera vapor de agua y genera nitritos. Esos nitritos, nuevamente, por la acción de las bacterias y consumiendo el oxígeno, son degradados y convertidos en nitratos. ¿Ya? Entonces, la secuencia de pasos es la materia orgánica nitrogenada, primero es oxidada y convertida en nitritos. Esos nitritos luego son oxigenados o son convertidos por las bacterias en presencia de oxígeno y generan nitratos, ¿no? Primero nitritos y luego nitratos. Diferencia, NO2 nitritos, NO3 nitratos, ya con cargas negativas.
A todo ese proceso se le conoce como nitrificación. Ahora, en el primer paso es donde entran las bacterias. Las bacterias con, degradan el amonio con el oxígeno y producen los nitratos, ¿ya? Son conocidas como bacterias nitrosómonas. Después, el consumo de oxígeno es para transformar los nitritos en nitratos. El comportamiento del consumo o de la demanda bioquímica carbonácea y la demanda bioquímica nitrogenada es así. La suma de estas dos nos da la demanda bioquímica de oxígeno total, ¿no? Ya hemos visto, al quinto día, la demanda bioquímica de oxígeno representa más o menos el 75% de la demanda bioquímica total, ¿no? Eso para la carbonácea o para la nitrogenada. En total estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, al quinto día se consume más o menos el 75% del total requerido de oxígeno para degradar la materia orgánica. A esta fase se le llama fase carbonácea y a esta se le llama fase nitrogenada. ¿Por qué? Porque para degradar la materia carbonácea se requiere este tiempo, 20 días, y ya se ha demandado todo. Y la degradación del nitrógeno más bien comienza más o menos por el día 5. A partir de ahí comienza la degradación de la materia nitrogenada. Ahora, existe un modelo matemático para la curva de la demanda bioquímica de oxígeno carbonáceo. Este modelo utiliza el consumo de oxígeno y corresponde a una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden. La derivada de la cantidad total de materia orgánica, que está en miligramos por litro, respecto del tiempo, es decir, la derivada de esta derivada nos presenta la razón de cambio de la concentración de la materia orgánica respecto del tiempo, cómo varía, está dada por esta derivada. Es igual a menos la constante de desoxigenación, que está medida en litros por día, y multiplicada por la cantidad de, de materia orgánica, ¿no? Al resolver esta ecuación, al integrarla y resolverla, nosotros llegamos a esta. Eh, la demanda, o perdón, la cantidad total de materia orgánica en función del tiempo o para un día determinado es igual a la cantidad inicial por el número E elevado a menos la constante de desoxigenación por el tiempo. ¿Ya? Entonces ya ni siquiera tenemos que resolver la ecuación diferencial. Sabemos que esta es una ecuación diferencial de primer orden. Al resolverla se obtiene este resultado. Ya los matemáticos han resuelto y nosotros tenemos que aplicarla. Y es la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no es cierto? Se la representa por Y es igual a DBO, ¿ya? L es la cantidad restante de demanda bioquímica. Entonces, esta curva que va ascendiendo, esta curva que va ascendiendo es la cantidad que se está consumiendo de oxígeno. La curva que va creciendo nos muestra la cantidad que se va consumiendo de oxígeno. Esta cantidad que va descendiendo es la cantidad que todavía queda por consumirse de oxígeno. El quinto día, el quinto día ya solo queda consumir el 25% del total de esta cantidad total de oxígeno requerida, de la DBO última o DBO total. ¿Ya? Entonces, este es el comportamiento para la demanda bioquímica de oxígeno carbonácea. La carbonácea es la que en 20 días ya se consume por completo. Miren, ya casi se llega a el total. ¿Listo? Casi. No es exacto. Obviamente aquí va a seguir consumiendo oxígeno de a poquito, pero ya no hay mucha materia orgánica contenida en ese cuerpo de agua. ¿Está entendido esto, jóvenes?
Esta curva es lo que ya se ha consumido de oxígeno. Y esta curva de acá es lo que todavía falta por consumirse de oxígeno. Hay una relación entre estas dos. La demanda bioquímica total o última cada día es lo que se ha consumido hasta ese día más lo que falta por consumirse. ¿Ya? Lo que falta por consumir. El modelo matemático para esta curva de demanda bioquímica de oxígeno carbonáceo. La DBO ejercida en una muestra de agua en un río y medida en laboratorio como DBO5 es de 100 miligramos por litro a 20 grados centígrados. Ahí que estamos diciendo que la DBO5 es 100 miligramos por litro. Vamos nosotros a graficar acá. Ya. Entonces, vamos a representar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra curva de esta manera. Ya. Vamos a tenerla así, más o menos. ¿Ya? Entonces, al quinto día, nos dice que en Y, la DBO5 vale 100, ¿no? 100 miligramos por litro. La DBO5. ¿Cuál será la DBO última, jóvenes? ¿Cuál será la DBO última? Mm, ¿Qué? Exacto, la DBO 20 o DBO última. ¿Cómo podemos calcular? Si la DBO5 son 100 miligramos por litro, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos? Miren, DBO, DBO5 es igual a 100 miligramos por litro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo era? De DBO5 es igual a 0,75 de la DBO última o total. ¿Podemos calcular la DBO última o total? Despejando. Ujú. ¿Cómo sería despejando? DBO total es igual a DBO5 entre 0,75. Hacemos el cálculo y vamos a tener 100 entre 0,75. Y el resultado es 133,33. ¿Listo? Entonces nosotros hemos calculado nuestra DBO última.
¿Ya? Esta es la DBOU última. ¿Y cuál es la DBO3? Hace un momento habíamos nosotros establecido una ecuación, ¿verdad? Aquí está el cálculo de la DBOU última, 133. ¿Lo ven? Pero hace un momento habíamos visto nosotros una ecuación. Esta ecuación. La demanda bioquímica de oxígeno en un día determinado es igual a la carga eh, inicial por 1 menos E elevado a la constante de desoxigenación. En este caso nos la da 0,2 días a la menos 1. Y por el tiempo. Entonces, aquí habíamos tenido estos datos, ¿no? La DBO5 es igual a Y igual a Y5 igual a 100 miligramos por litro. ¿Ya? Entonces, podemos hacer dos cosas. Para calcular la DBO última, hemos calculado con este concepto, que la DBO5 es el 75% de la DBO última. Ahí hemos calculado. Pero vamos a despejar con esta ecuación. Esta demanda bioquímica es al quinto día. ¿Ya? Fíjense en la pizarra. Esta demanda bioquímica, esta Y, es DBO5. Esta L es la cantidad de materia orgánica contenida el día cero. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que DBO5 se calcula en el día ¿cuánto? Día 5. Entonces, nosotros podemos reemplazar los valores y despejar cuánto es la carga inicial, la cantidad inicial de materia orgánica. ¿Ya? Espero que me hayan entendido. Lo voy a escribir acá. Aquí miren, DBO5 es igual a la carga inicial por 1 menos E elevado a menos la constante de desoxigenación, ¿para qué día? Para el día 5. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Conocemos el valor de la DBO5, conocemos E y conocemos la constante de desoxigenación. Entonces, lo único que podemos calcular o lo que nos permitiría calcular es L. Con L voy a despejar, es igual a DBO5 dividido entre 1 menos E y todo lo de acá. ¿No? Ahí está. Entonces puedo calcular L. ¿Ya? Puedo calcular L, podemos calcular L y hagámoslo así. Va a ser la DBO5, son 100 miligramos por litro entre 1 menos E, E elevado a la menos la constante de desoxigenación es 0,2 y el resultado de L va a ser el siguiente. Vamos a hacer. Vamos a calcular. Entonces, 100 entre 1 menos E elevado a 0,2. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? El resultado, a ver, 100 entre 1 menos E elevado a la 0,5. Por tiempo. Aquí es la constante multiplicada por el tiempo, por 5. Entonces, ahí arribita es 0,2 por 5. ¿Está bien? Menos la constante. Aquí también es menos. Ahora sí. Ya. Con todo eso sale que la cantidad de materia orgánica contenida inicialmente o la concentración de materia orgánica contenida inicialmente era de 158,197 miligramos por litro. 19,7 es, lo redondeamos a 20 miligramos por litro.
Entonces, esta, jóvenes, es la concentración inicial de materia orgánica. ¿Ya? Ya está. Ahora tenemos materia orgánica 158 miligramos por litro. Tenemos otro dato, el DBO5. Resaltemos los datos. L es 158. La DBO5 es 100 miligramos por litro. Usemos esta nuestra ecuación para verificar. Ahora sí, vamos a calcular DBO última, es decir, DBO para los 20 días, con esta ecuación, donde vamos a usar 20 días. ¿Listo? Vamos a ver si con esta ecuación llega a este valor, a la DBO última que nosotros calculamos por el concepto, ¿no? Por lo que se conoce que la DBO5 equivale al 75% de la DBO última. Lo vamos a verificar. Entonces, vamos a verificar y lo hacemos acá. Escribimos DBO última 20 o DBO total es igual a esta ecuación. Esta ecuación ahí está la ecuación. Solo que L ya vamos a reemplazar el valor total y va a ser multiplicado por 20 días. ¿Listo? Copiamos todo y vamos reemplazando. DBO total, en lugar de L colocamos lo que hemos calculado, 158,2. Y para 20 días, acá la constante es menos 0,2. Y ya estaba con menos, ¿verdad? Ya está. Entonces, vamos a calcular y la DBO total debería ser 133,33. Entonces, vamos a multiplicar 158 por 1 a la menos 0,2 por 20. Y me sale, ¿cuánto le sale a ustedes, jóvenes? 155,1006. Eso se redondea a 155,11 miligramos por litro. ¿Ya? Es la demanda bioquímica total. Nosotros habíamos hecho dividiendo, pero lo exacto ha sido este resultado que hemos sacado acá. Vamos comparando con la resolución del ejercicio. Primero se encontró L, 158 miligramos por litro. Luego reemplazando los datos, sacamos Y última no ha calculado, ¿o sí? La DBO última, 158 miligramos por litro. L. L es la DBO última. A ver. L es la DBO última. Y 158. Esto no, entonces. Esto no. Para los 3 días, calculemos. Para los 3 días, reemplazamos acá. Para 3 días. Y sería DBO3. 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 Y aquí 3 días. Para la DBO3 sale 71,287. 71,287.
7. Eso se redondea a 71,29. 29. Esta sería la demanda bioquímica de oxígeno al tercer día. Ahora, analicemos. Nosotros inicialmente, por el concepto de que la DBO5 equivale al 75% de la DBO última, hemos despejado y hemos encontrado una aproximación. Esta cantidad como DBO última o esta L es 133, ¿ya? Pero es una aproximación. No está tan próxima, ¿no ve? 133 no se aproxima tanto a 158,2. Pero para el cálculo exacto, con esta ecuación nos salió 158,2 miligramos por litro. Esto sí es exacto, es la DBU última exacta. ¿Ya? Ahorita se va a parar el video, pero vamos a continuar el análisis enseguida. ¿Ya, jóvenes? Aquí está la curva. Esperen, terminemos este análisis. Entonces, hay dos caminos de calcular la DBO última. Una es por esta aproximación, ¿ya? Por la aproximación que hemos hecho acá. Dividir DBO5 entre 0,75 y nos da una aproximación de cuánto es la DBO última. ¿Por qué no salió exacto? Porque, porque acá, porque acá, miren, la DBO5 es el 75% aproximadamente. No es exacto.